Hoy estoy de negro porque les quiero contar una historia de un asesinato que sucedió hace 2000 años atrás. Pero no se los quiero contar como nos lo han venido contando durante todos estos años de nuestras vidas. Se lo quiero contar con palabras de hoy del año 2020. Porque fue un asesinato vil, fue un asesinato ruin, planeado y ejecutado por dos partes totalmente diferentes. Recordemos que la mayoría de asesinatos tienen dos partes, una parte intelectual y otra parte material. El autor intelectual y el autor material. En este video, el asesinato de Jesús, les voy a hablar de la primera parte. Solo vamos a tocar la primera parte, el autor intelectual. ¿Quién eran los que ordenaron el asesinato de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran y por qué ordenaron el asesinato de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. En Mateo 26, versículo 57 dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En Juan 18:14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces en estos dos versículos nos da claras luces de quién fue y por qué ordenaron el asesinato de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿quién era Caifás? Primero que todo, Caifás era el sumo sacerdote de esa época. Y hoy quiero que te preguntes, en la religión que tú estés, llámese hinduista, musulmana, taoísta, budismo, catolicismo, ¿quién es el sumo sacerdote de tu religión? ¿Quién es la cabeza visible? La cabeza a la cual todos idolatran y todos le hacen como una especial venia y un especial camino a esta persona por ser el líder de esta religión. En esa época se llamaba Caifás. Y Caifás fue el que dio el consejo, como lo vemos en el libro de Juan, a los judíos. ¿A quiénes? A los judíos. Jesucristo, ¿quién era? Jesucristo era del pueblo judío, nació en Belén y su descendencia y toda su trayectoria del linaje de David era o es judío. Entonces vemos dos características especiales de los autores intelectuales del mayor asesinato, de la mayor infamia que se haya cometido en toda la historia del mundo. Entonces lo más triste del caso, ¿qué era? Primero, que era de su propio pueblo. Es decir, a Jesucristo no planeó matarlo ni los españoles, ni los italianos, ni los romanos, ni los griegos, ni los atenienses, ni los de Macedonia, no. A Jesucristo, el asesinato de nuestro Señor Jesucristo fue planeado desde su propio pueblo, desde el interior de su gente, de su propia gente. Planearon este asesinato. Esa es la primera característica, el asesinato vino de su pueblo. La segunda y más triste aún esta característica es quién fue el que ordenó este asesinato y quién aconsejó a los judíos para que asesinaran a Jesús. El propio Caifás. ¿Y quién era Caifás? El sumo sacerdote. ¿Qué pasa con los sumos sacerdotes? Son la cabeza visible, son las personas que tienen o se dicen tener la verdad absoluta. Son las personas que no permiten que un hombre como yo, que un hombre como Jesucristo, que ya ahorita vamos a ver quién era Jesús, vengan y les hablen de la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, con poder, porque ellos dicen nosotros somos la autoridad máxima y nosotros no vamos a permitir que un pinche carpintero o que un pinche desempleado como uno venga a hablarnos de las cosas de Dios. Dos características, sumo sacerdote y del pueblo judío. Entonces, si alguna vez te has encontrado con oposición, con problemas en tu misma ciudad, en tu mismo pueblo, inclusive dentro de la misma familia, no se preocupe, que eso es algo muy normal. Van a existir obstáculos que no dejan que vayas a progresar. Ya vimos quiénes ordenaron el asesinato, quiénes planearon el asesinato y las dos características, judíos y religiosos. Y no cualquier religioso, era la cabeza, el sumo sacerdote de esa religión, de los judíos. Ahora veamos quién era Jesucristo
¿Y por qué ordenaron el asesinato de mi Señor, o de nuestro Señor mejor, Jesucristo? Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era un carpintero. Su padre José fue carpintero, y cuando uno es niño, uno hace lo que ve. Uno nace y lo que uno ve lo repite, lo replica. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vio que su padre era de profesión carpintero, y él, cuando fue ya adulto y grande, se dedicó a la misma profesión de su padre. Por eso es tan importante darles un buen ejemplo a nuestros hijos, crearles una buena mentalidad, darles unos buenos consejos, todos basados en la palabra del Señor. En el libro de Proverbios nos dice: instruye al niño en su camino, en las cosas de Dios, y de viejo no se apartará del camino. Volvemos aquí. ¿Quién era Jesucristo? Un carpintero. Como hoy en día tener cualquier profesión, ser ingeniero, ser abogado, una persona del común y del corriente. No era un sumo sacerdote, no era un religioso, no era nadie para el mundo religioso. ¿Y por qué lo asesinaron? Es la pregunta. En el mismo libro en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 61, dice así la palabra de Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Imagínense la palabra de Jesús, que es palabra de Dios, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, y vino a la tierra a mostrarnos las cosas celestiales, a mostrarnos cómo es el reino de los cielos. Imagínense a Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? La palabra discípulo significa aprendiz, significa alumno. Cuando usted es aprendiz o es alumno de un maestro, usted siempre está sujetado a él y es humilde, usted aprende. Pero la palabra de Jesucristo era tan fuerte, era tan poderosa, era más cortante que toda espada de dos filos, que sus mismos discípulos se ofendían cuando él les hablaba. Entonces, imaginémonos a los discípulos de Jesús. ¿Quién eran los discípulos de Jesús? Pescadores y gente del vulgo, dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir, y se ofendían. ¿Cuánto más se iban a ofender el sumo sacerdote, los escribas y toda esta gente de la alta sociedad judía? Se ofendieron demasiado cuando este carpintero vino a hablar con denuedo, vino a hablar con autoridad, vino a traerles la verdad de Dios. Obviamente las personas empezaron a cambiar sus paradigmas, a romper creencias a través de la palabra de Dios. Y esto para la religión no es buena. Esto para la religión no es bueno, que se levante alguien del pueblo y les diga las cosas de Dios, les enseñe la verdad, les enseñe la vida y les muestre el camino. Los judíos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes estaban tremendamente ofendidos. Planearon vilmente cómo asesinar y cómo matar a nuestro Señor Jesucristo, con toda una treta, pagándole a uno de sus discípulos para que lo entregara, y luego entregándolo en las manos de los sicarios romanos, que es la segunda parte de esta película, que por aquí les voy a dejar el link para que sigan en esta película, para que no le pierdan rastro. Se llama Los Sicarios Romanos, y ya hablamos de la parte intelectual de este asesinato. En esta nueva película vamos a hablar de la parte material, de quiénes y por qué y cómo asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, y cómo estos sicarios romanos hoy en día son los que dominan el mundo con sus falsas creencias, con sus palabras suaves y con lisonjas. Pero tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, solamente buscan su bien personal y saciar sus propios vientres. Entonces los invito para que sigamos en la segunda parte de esta película de el asesinato de nuestro Señor Jesús, y aquí les dejo el link para que veamos la segunda parte, que es Los Sicarios Romanos. Un abrazo, ya nos vemos.